bienvenidos al octavo curso de avance de nutrición pediátrica de la FINUT. El tema que vamos a tratar es de los probióticos, un tema que está cada vez más en boga desde hace unos años y que en realidad pues, supone un movimiento económico importante y también de consumo por parte de la población. Sin embargo, a pesar de todo ello, no hay mucha evidencia científica en relación con algunos de los usos y esto es lo que vamos a ir viendo, en qué situación estamos en la actualidad. Desde que a finales del siglo XIX se describió que en las heces de los recién nacidos y de los lactantes existía una bacteria, una bifidobacteria, y que esta parecía proteger frente a la diarrea, pues empezó a tener interés por este tipo de presencia de bacterias en la alimentación, y ya a principios del siglo XX, Mechnikov, que fue premio Nobel de Medicina, escribió un libro en el que hablaba de la prolongación de la vida, y en realidad en él lo que nos estaba diciendo era que las bacterias que se encontraban en los alimentos podían prolongar la vida, y él se fundaba en que los búlgaros, que tenían una existencia más larga que el resto de otras poblaciones, pues consumían mucho yogur, y que posiblemente los lactobacillos de ese yogur pues era el que les mantenía en esa mayor longevidad. Bueno, a partir de los años 50 todo esto hubo un boom y en la actualidad pues, hay muchísimas publicaciones y estudios científicos anuales que inciden sobre este tipo de elementos, este tipo de bacterias, generalmente relacionadas con los alimentos o que se ingieren aparte, pero que uno de los temas con el que nos encontramos es que la FDA o la EFSA pues no regulan exactamente como medicamentos, con lo cual no tienen que haber muchos de los que hay en el mercado de estos probióticos, no tienen que pasar una serie de pasos que sí lo tienen que hacer otros medicamentos, es decir, están considerados como alimentos saludables. Y la verdad es que hay muchos en el mercado y hay mucha industria que está dedicada a esto. Como veis, pues esto es de 2014 y el impacto económico que se pensaba que existía en Estados Unidos en ese momento en relación con los probióticos, pues como veis es tremendamente importante. Bien, los probióticos en su definición son microorganismos vivos que cuando se administran en las cantidades adecuadas tienen efectos saludables en el huésped. Estos microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, como el Saccharomyces boulardii, y de bacterias, pues lactobacilos, bifidobacterias, streptococos, en fin, enterococos, muchas variedades que se han ensayado, muchos de ellos. Aquí están recogidos algunos de ellos, y aquí en esta columna pues les pongo nuevos probióticos que se están utilizando, pues sobre todo para los estudios con posbióticos y para probióticos. Bien, en los usos clínicos reconocidos es que en la actualidad se piensa que los probióticos desempeñan alguna función beneficiosa, pues son muy diversos. Los que más se conocen son las enfermedades gastrointestinales, la alergia, pero también, como veis, pues enfermedades neurológicas relacionadas con la psiquiatría, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la vaginosis bacteriana en la mujer, la osteoporosis, es decir, son muchos campos en los que hoy se están utilizando y estudiando el efecto de los probióticos. Lógicamente, nosotros nos vamos a referir a nutrición infantil y, por tanto, tocaremos los campos que están más relacionados con el niño y no pues la osteoporosis o las enfermedades de la boca o la vaginosis, por hacer alguna referencia a los usos clínicos que están reconocidos en que en el niño esto pues no tiene mayor trascendencia. Donde primero se empezaron a utilizar y se empezaron a obtener los primeros resultados beneficiosos fue en la diarrea aguda infecciosa. Ya a partir de 2009 aparece una publicación en Pediatrics de la Asociación Americana de Pediatría
en donde ya se empieza a hablar de estos beneficios de los probióticos, y posteriormente, como veis, en 2011 es la Organización Mundial de Gastroenterología, y en 2014 ETGAN, y a partir de ella pues otras sociedades europeas, como puede ser la Asociación Española de Pediatría, pues recogen estos efectos beneficiosos, que se resumen, como veis, en que tiene una mayor eficacia en las diarreas virales, sobre todo en las producidas por rotavirus, que son menos eficaces para la prevención, es decir, en el tratamiento pues hace que la diarrea dure menos, que la gravedad también sea menor y que las hospitalizaciones sean menores, pero esto siempre y cuando se empleen de forma adecuada. Es decir, que se dé de forma precoz, es decir, antes de las 48 horas del inicio del cuadro diarreico, que la duración al menos sea de 5 días la ingesta de este probiótico, y que se haga en dosis adecuadas dependiendo de la cepa, porque no todas las cepas tienen las mismas dosificaciones, y esto es un error que a veces se comete. Bueno, pues en la diarrea aguda infecciosa en el 2014, pues ya se empiezan a obtener los primeros resultados en relación con probióticos. Y como ven que en las diapositivas, pues se habla de que el Lactobacillus rhamnosus GG o el Saccharomyces boulardii, bueno, no es que tengan una evidencia muy importante, pero es moderada, es buena, y algunos otros como el Lactobacillus reuteri o el Lactobacillus acidophilus y otros que había en el mercado tenían muy baja, o no había estudios suficientes como para incluirlo dentro de las recomendaciones que en ese momento, por ejemplo, hacía ETGAN sobre cuáles eran adecuados para el tratamiento de las diarreas agudas en la infancia. Bueno, ¿y qué ha pasado a partir de la guía de 2014? Bueno, han seguido apareciendo muchos trabajos de investigación, revisiones, metaanálisis, en donde se ha ido reafirmando que efectivamente los probióticos eran beneficiosos en el tratamiento de la diarrea aguda. Ya últimamente lo que ETGAN decía era que el Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii y el Lactobacillus reuteri eran los que habían demostrado más efectividad. No es que los otros del mercado no lo tengan, sino que no había estudios suficientes que respaldaran esos efectos beneficiosos. Y también nos decía además que era más eficaz frente a la regulación de la diarrea que sobre el volumen de las heces. Ahora bien, en el año 2019 aparecen publicados en New England dos trabajos muy importantes que se han realizado con Lactobacillus GG, y los resultados, en las conclusiones, nos dicen que no son efectivos. Esto, como pueden suponer, pues crea un gran conflicto de discusión científica a nivel mundial. De hecho, hay asociaciones como ETGAN o como la Asociación Mundial de Gastroenterología que escriben cartas a la revista New England, pero que no se las publican, no sé qué razones, igual que otras sociedades relacionadas con el uso de los probióticos, y aparecen pues una serie de metaanálisis y de revisiones analizando de nuevo qué pasa con el Lactobacillus GG y con otros. De hecho, por ejemplo, este trabajo de Sajewska de 2020 hace una revisión sobre el Lactobacillus GG, hay otro que tiene sobre Saccharomyces boulardii. Bueno, pues en este del Lactobacillus GG incluye a los dos trabajos americanos, y a pesar de ello sigue dando resultados positivos, es decir, que su empleo es beneficioso. Bueno, pues en esta diatriba estamos, porque como pueden ver, la Asociación Americana de Gastroenterología dice que no hay evidencia, que no hay suficiente evidencia para decir que son beneficiosos en el tratamiento de la diarrea aguda, y recientemente una revisión de la Cochrane en que dice que hay una evidencia incierta del beneficio de los probióticos en el tratamiento de la diarrea aguda. Pues en esta situación en la que estamos ahora mismo. Desde mi punto de vista y de mi experiencia clínica y de las investigaciones en que yo he participado con probióticos, yo creo que sí, que son beneficiosos, que tienen unos beneficios que no son espectaculares, pero que realmente disminuyen las hospitalizaciones, disminuye el tiempo de duración de la diarrea,
hay menos complicaciones, incluso también cuando se dan como preventivo en los niños hospitalizados, pues en muchas ocasiones van bien. Es decir, también para las diarreas nosocomiales pueden ser efectivos. Otro aspecto que es muy interesante en relación con la pediatría es la diarrea, que está asociada al consumo de fármacos, en concreto a los antibióticos. Si ven en esta diapositiva, que ya tiene unos años, de una publicación sobre cuál era el efecto de los antibióticos sobre la microbiota del intestino, pues se ve que esta diversidad en la microbiota y en su cantidad también, cuando se empieza a tomar el antibiótico, pues la afecta de una forma muy importante y que tarda un tiempo en volver a recuperarse. Esto se ha estudiado en relación con distintos antibióticos y ven que sobre todo son las penicilinas, sobre todo la amoxicilina clavulánico, las que crean mayores problemas en este sentido. Pero que también hay otros antibióticos que unos en más cuantía, como algunas cefalosporinas, otros en menos, como puede ser el trimestoprim, sulfametosazol, pero que todos ellos pueden dar lugar a diarrea cuando se ingieren por vía oral, hasta en un 30% de los estudios en los casos que más incidencia tiene. Bueno, pues ya clásicamente este estudio de McFarland, que ya tiene unos años, en que hacía una metaanálisis y incluía una serie de estudios, había muchos que eran de adultos, solamente había 9 para niños, pero de él se puede extraer que los prebióticos que se habían utilizado, como el Saccharomyces boulardii, Lactobacillus GG o mezcla de algunos probióticos, pues eran beneficiosos para proteger frente al desarrollo de la diarrea por antibióticos. Y que esta ingesta pues disminuía el riesgo de aparición de la diarrea, como veis, pues hasta más del 50% de los casos. Esto en la actualidad se sigue afirmando, es decir, Lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii, como pueden ver en la diapositiva, pues cuando se enfrentan los niños que toman el antibiótico con el probiótico frente a los que toman placebo, pues la incidencia de la diarrea es significativamente menor, tanto para uno como para otros. Hay una revisión también reciente de Cochrane en que dice que efectivamente son eficaces los probióticos para prevenir la diarrea por antibióticos y que encontraron ellos un 8% frente al 19% de los que tomaban placebo. Y el número de niños que se analizados es muy importante, son 33 trabajos que incluyen más de 6.000 niños. Hay una recomendación de ECAN en que nos dice ya desde hace unos años que sí que recomienda estos dos probióticos para prevenir la diarrea por antibióticos, el Lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii. No nos dice que los otros no sean efectivos, sino lo que dice es que es prematuro sacar conclusiones del uso de otros de otros probióticos, porque no hay estudios suficientes. También relacionado con la ingesta de antibióticos hay una diarrea especial, como es la producida por Clostridium difficile. El Clostridium difficile, pues sobre todo va a afectar más a los pacientes pediátricos que tienen inmunodeficiencia o que tienen otras patologías, o incluso aquellos que están tratándose con antibióticos. Bueno, pues puede dar lugar a una colitis pseudomembranosa, que es una enfermedad pues bastante grave, que necesita hoy día en los tratamientos, en los protocolos, está con antibióticos durante un periodo de tiempo importante y además antibióticos que pueden tener muchos efectos secundarios, como puede ser la vancomicina. Bien, pues también frente a estas infecciones por Clostridium difficile hay estudios. Hasta hace poco se decía que en niños no eran efectivos. Hoy los nuevos resultados que hay de los últimos estudios nos dicen que Saccharomyces boulardii puede ir muy bien y de hecho se recomienda por todos los trabajos y todas las sociedades que manejan este tema. EGAN, la Sociedad Mundial de Gastroenterología, las sociedades de probióticos y prebióticos, etc. Es decir, que recomiendan
este probiótico para el tratamiento, y también para la prevención de la diarrea por cocidos difíciles. ¿Que hay otras cepas que pueden ser útiles? Indudablemente. Y de hecho, la Asociación Americana de Gastroenterología, en una publicación, pues nos dice que también estas combinaciones de cepas han comprobado que puedan ser beneficiosas. Lo que pasa es que esto habrá que confirmarlo, los estudios sobre todo estos están hechos en adultos y habrá que ver qué ocurre en los niños. Bueno, si dejamos las diarreas, otro problema importante en el niño son los trastornos funcionales del tubo digestivo. Y en primer lugar, con el que nos encontramos es con el cólico del lactante, que es uno de los problemas más frecuentes que tienen los niños en los 3 primeros meses de vida y que, como conceptualmente, pues se trata de episodios de irritabilidad y de crisis de llanto que tienen los niños sin que parezca que tengan ninguna causa que los esté motivando, pues durante 3 o más horas de duración al día, al menos durante 3 días por semana y durante 3 semanas, es decir, la regla del 3 horas, 3 días, 3 semanas, y que generalmente empieza a los pocos del nacimiento, generalmente entre la segunda y la tercera semana, y que se suele prolongar hasta el tercer, cuarto mes, que curan espontáneamente. Afecta mucho a los lactantes y no sabemos por qué se produce. Parece que puede haber, en los últimos estudios que hay, que puede haber una reacción inflamatoria y que los probióticos por su acción antiinflamatoria puedan tener ahí un efecto, pero esto no está demostrado, son hipótesis, como digo, de los estudios más recientes, y podemos decir que la etiología en sí es desconocida. Siempre se ha dicho que era por una inmadurez del tubo digestivo, pero seguro que hay algo más, porque de hecho está descrita disbiosis en estos niños, y si hay disbiosis pues hay un trastorno de la microbiota intestinal y por tanto se pueden estar alteradas todas esas funciones que normalmente desde el punto de vista fisiológico son beneficiosas y que llevan a cabo las bacterias intestinales para nuestro organismo. Los primeros estudios que se hicieron, que se publicaron en 2007 por el grupo de Shabani, aparecen publicados en Pediatry y utilizan Lactobacillus reuteri. Entonces ellos lo que observan es que cuando los niños que tomaban el probiótico frente al placebo, pues como conforme pasaban los días tenían menos crisis de llanto, es decir, estaban mejor y mucho menos irritables. También en los otros, conforme iban madurando, iba bajando la incidencia, pero había una diferencia estadísticamente significativa y aquí se puede ver bien, es decir, cuál era, si tomaban el probiótico, cómo eran buenos respondedores, y cuando era solo el placebo, pues no eran tan buenos respondedores. Son muchos los estudios que se han hecho. Aquí hay otro del mismo grupo de autores que lo publican con posterioridad, 3 años después, y vuelven a obtener los mismos resultados. Así que con Lactobacillus reuteri hay una mejor respuesta, aunque de nuevo contemplan que con la madurez del niño también va mejorando. Y estudios posteriores pues nos dicen, y se ha repetido siempre, casi siempre se ha repetido con Lactobacillus reuteri, que reducen la crisis de llanto. También hay un trabajo reciente de Nocioni, desde el grupo italiano, en donde han utilizado una bifidobacteria y también nos dicen que mejora la crisis de llanto. Pero todos estos estudios tienen una característica, que ocurre este beneficio solo en aquellos que son alimentados con leche materna, es decir, los que están amamantados. No obtienen beneficio ninguno si es con fórmula láctea. Bueno, nosotros aquí dentro de los estudios de mi grupo hicimos también un trabajo en donde comparábamos Lactobacillus fermentum, en otros se incluía la bifidobacteria breve o mezcla de ambos frente a placebo. Y en concreto, en relación con el cólico del lactante, pues obtuvimos que aquellos niños que tomaron el bifidobacterium breve también tenía una mejoría muy importante en la crisis de llanto. ¿Y qué es la diferencia con los trabajos anteriores? Que aquí era con fórmula. Es decir, los primeros resultados que se pueden decir que
avalan de alguna forma que también ciertos probióticos, a lo mejor el Lactobacillus reuteri no, pero otros probióticos sí, que añadidos a las fórmulas también pueden ayudar a mejorar las crisis de llanto del niño que padece el cólico. Otro aspecto que es también muy incierto, y sobre todo esto los adultos lo han estudiado mucho porque tienen mayor incidencia, lógicamente, que en pediatría, es el síndrome de intestino irritable. Bueno, pues sabemos que aquí hay alteraciones de la motilidad o de la respuesta de la mucosa del intestino y que todo esto puede estar relacionado con el eje intestino-cerebro, en donde por vía vagal o por vía renal, pues las bacterias que hay en el intestino dan mensajes que llegan al cerebro y desde el cerebro también llegan mensajes para el funcionamiento y también para que el equilibrio de la microbiota. Bueno, pues los probióticos pueden modificar las funciones gastrointestinales, sobre todo la motilidad y la sensibilidad, mejorando por tanto la función de barrera intestinal, modulan la inflamación y pueden revertir los procesos de inflamación que puedan existir en el intestino en estos pacientes. Con esta idea, con esta base hipotética, pues se ha visto que efectivamente hay un efecto beneficioso, pero no es tan espectacular como se podía esperar. Es decir, mejora el dolor, mejora la flatulencia y eso se ha comprobado hasta ahora, que haya base científica con Lactobacillus GG y con una mezcla de 8 probióticos que se conoce como VSL3, pero que no hay mejoría de otros síntomas como puede ser la distensión abdominal ni la frecuencia de las crisis de dolor. Es decir, que la evidencia es insuficiente, pero en este camino estamos. Posiblemente, como digo, esto es más un campo de estudio en los adultos que en los niños. En los niños nos centramos más como trastornos funcionales, pues en el cólico del lactante o en el estreñimiento funcional, entre otros. La verdad es que con el estreñimiento funcional no se han obtenido con los probióticos muchas ventajas, a pesar de que hay mucha propaganda en este sentido. La verdad es que cuando uno analiza los trabajos, pues sí, aumentan la frecuencia de las deposiciones, pero no la consistencia de la heces, y no hay evidencia que fundamente el uso de probióticos en el tratamiento del estreñimiento funcional en el niño. De hecho, los grupos de ESGAR y de la NAFGA, es decir, la Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología de Nutrición Pediátrica y la Sociedad Norteamericana en la misma especialidad, no apoyan el uso de probióticos para el tratamiento del estreñimiento funcional. Es decir, que hoy día, a pesar de toda la propaganda, no hay una evidencia que nos diga, al menos como lo que hemos visto en el cólico y demás, que sí que puede ser beneficioso. Otro aspecto es de la enfermedad inflamatoria intestinal, que cada vez pues, hay más incidencia en pediatría y que aunque la etiología todavía pues, no la conocemos bien, se ha hipotetizado que posiblemente sea una respuesta anómala del intestino frente a las bacterias que existen en el propio intestino. Entonces todo esto relacionado además con genes, con ambiente, etcétera, como vienen aquí escritos en este esquema del trabajo que aquí tienen referenciado a la derecha, pues puede dar lugar a que aparezca esta reacción inflamatoria, esta respuesta inmune anómala en el intestino y que se relaciona con bacterias, como veis aquí, los firmicutes, el clúster de Clostridium, los bacteroides, que disminuyen o aumentan otros como actinobacterias o protobacterias. Es decir, que aquí siempre, pues, como veis, habrá un equilibrio o un desequilibrio entre las T reguladoras, las T17, la respuesta T1, la respuesta T2 y dependiendo pues, de un sentido o en otro, pues puede aparecer la enfermedad inflamatoria, bien enfermedad de Crohn o bien colitis ulcerosa. Bueno, pues como pueden comprender, una enfermedad tan importante desde el punto de vista social y médico como es la enfermedad inflamatoria intestinal, se ha hecho muchísimos estudios de cuál es su tratamiento y sobre todo en concreto en relación con el uso de probióticos. Y hasta ahora la verdad es que los resultados son bastante desalentadores.
Si, como pueden ver, en la enfermedad de Crohn no hay ahora mismo ningún probiótico que se diga que realmente es efectivo. En la colitis ulcerosa los resultados son controvertidos, pero parece que si esto lo es para la inducción a la remisión de la enfermedad, sí puede ser bueno para mantener la remisión. Es decir, una vez que conseguimos la remisión mediante otro tipo de tratamiento, pues podemos mantener o ayudar a mejorar ese tiempo de remisión utilizando el USL3 o el Lactobacillus reuteri. En las pouchitis, cuando se operan los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, se les quita el colon y se les queda solo la bolsa anorrectal, bueno, pues aquí también el Lactobacillus IgG puede ser útil para mantener la revisión una vez que se ha hecho tratamiento antibiótico y se ha logrado controlar la infección en la pouchitis. Yo le he puesto aquí lo de los posbióticos porque hoy día se está trabajando mucho en esto. Es decir, los posbióticos no son más que sustancias que crean los propios probióticos, las propias bacterias, que tienen una acción biológica, es decir, son metabolitos y que por tanto pueden tener una función. Se está en este estudio, igual que en otros campos, se está utilizando posbióticos y paraprobióticos, pero que no entramos porque no es el tema que hoy nos ocupa. Otros aspectos importantes son los que se refieren al recién nacido. En la enterocolitis necrotizante, es una enfermedad realmente destructiva para los recién nacidos, que generalmente aparece en los niños prematuros, sobre todo en los que son más pequeños, y suele iniciarse junto con la alimentación externa. Bueno, esto tiene una mortalidad, como ven, pues bastante alta y además pues crea unos gastos sanitarios enormes. Aquí tiene un dato de Estados Unidos en donde que el costo año es de 500 millones de dólares y $1 billón. Entre 500 millones y $1 billón cuesta el tratamiento de las enterocolitis necrotizantes. Claro, si conseguimos prevenirlas utilizando probióticos, porque estos niños sí que también tienen una disbiosis intestinal, porque se utilizan antibióticos por la forma del parto, por la en las zonas que están de asepsia y que no tienen la colonización normal del recién nacido, pues si logramos que esa disbiosis desaparezca, lograremos también que la incidencia de enterocolitis necrotizante sea menor. Aquí tienen unos primeros trabajos que aparecen en 2007 y 2010, donde ya nos dicen que, bueno, que parece que determinados probióticos, aquí veis 7 probióticos distintos, aquí también hay varios distintos, 10 probióticos, pues parecía que daban buenos resultados y que disminuían el riesgo de tener enterocolitis necrotizante en un porcentaje muy alto, del 65%, y que esto además no incrementaba el riesgo de tener sepsis, es decir, que eran seguros. Se han hecho después estudios porque se han descrito algunos casos de septicemia por los probióticos que se utilizaban, pero se ha visto que son casos puntuales en niños que tenían inmunodeficiencia u otro tipo de patología que favorecía el que apareciera esa septicemia, pero en general suele ser seguro su uso en los prematuros, y que además también en los niños que tenían enterocolitis necrotizante disminuía la mortalidad cuando se utilizaban los probióticos. Estos eran los primeros datos y esto es lo que hoy tenemos de la enterocolitis necrotizante. Se sigue diciendo en los trabajos más recientes que los probióticos reducen la incidencia. Hay resultados que no cuadran mucho, igual que en la reducción de la incidencia sí, pero en cuanto a la mortalidad o la necesidad de cirugía sí que hay resultados discordantes. El problema que tenemos siempre con la enterocolitis necrotizante desde el primer momento, ya veían que eran 10 cepas, 7 cepas, es que se utilizan muchas cepas. Y entonces cada uno tiene, o cada maestrillo tiene su librillo, cada uno utiliza una, las dosis tampoco son las mismas, ni la forma de administración, ni el tiempo de tratamiento, con lo cual es muy difícil sacar conclusiones. Aunque hay muchísimos trabajos, es difícil sacar conclusiones. De todas formas, como veis aquí, el grupo de trabajo de ESGAN pues nos dice que
si se administra, o hay evidencia para ello, que con la administración de lactobacillus rhamnosus GG o la combinación del B. infantis BB12, BBD02 o el Bacillus lactis, Bifidobacterium lactis BB12, con Streptococcus thermophilus, pues también se obtienen buenos resultados. La Asociación Americana de Pediatría también ha dicho que, bueno, que sí, que hay resultados, pero que con los datos que hay, por lo que le he referido anteriormente, por la disparidad de los estudios, no se puede respaldar la rutina en estos niños, pero sí nos dice que sobre todo que no se utilicen en menores de 1000 gramos, porque aquí el riesgo de que haya una septicemia sí que hay, o sí que es mucho mayor. La asexinterridad del prematuro está muchas veces relacionada también con las enterocolitis necrotizantes, pues es también un problema muy serio. Es una de las principales causas de muerte en los niños prematuros y aquellos que sobreviven, pues muchos de ellos quedan luego con lesiones o secuelas que afectan al sistema nervioso central y que pues entonces le van a afectar al neurodesarrollo. Esto ocurre pues porque se utilizan en estos niños tan inmaduros catéteres intravenosos, se tarda más tiempo en dar alimentación enteral y se alimentan más con la nutrición parenteral, las cirugías, etc. Bueno, yo le he puesto aquí algunos, aunque hay más trabajos, pero casi todos, como digo, están mezclados con lo de la enteritis, la NEC, la enterocolitis necrotizante. Bueno, pues aquí hay una serie de meta-análisis en que dice que, por ejemplo, en estas revisiones, que aquí hay 2 revisiones con 19 y 17 estudios, no encuentran beneficios. Aquí sí que encuentran beneficios, pero no cuando los niños pesaban menos de 1000 gramos. Y bueno, y otros estudios en los que realmente nos dicen que sí, que el riesgo también de sepsis disminuye igual que el de enterocolitis y que todavía este riesgo se reduce mucho mayor si se da el probiótico junto con leche humana. Y entramos en otro campo, que es el de las alergias. Una de las cosas que más se han estudiado probióticos, y quizás los primeros estudios que se empezaron a hacer junto con los de la diarrea, fue con el eczema, es decir, con la dermatitis atópica. No vamos a relatar todos los estudios que se han hecho, pero de todo lo que hay, tanto administrándole a los niños, a los recién nacidos, al lactante, al niño mayor, o ya a la embarazada durante la gestación y seguir luego dando a esa madre que da el pecho el probiótico, o bien al niño que se le daba también el probiótico, los resultados que hay nos dicen que durante la última semana del embarazo y en el niño los primeros meses tras el nacimiento, si reciben el probiótico, se reduce la incidencia de dermatitis atópica durante los primeros años de vida. Esto es un efecto que no es muy consistente, que va a depender mucho de la cepa, y ya os digo que también aquí hay mucha variabilidad en los estudios y en las cepas utilizadas. ¿Por qué parece que esto pueda tener un beneficio? Bueno, pues porque los estudios que hay hechos de microbiota intestinal en los niños con dermatitis atópica, se ve que hay una serie de alteraciones en la microbiota, en una disbiosis, y que la suplementación con probióticos va a alterar ese entorno intestinal que tiene el niño y por tanto toda la modulación de la microbiota intestinal, y que aquí es donde precisamente pueden tener su beneficio, es decir, previniendo que colonicen patógenos, previniendo que no se altere el metabolismo bacteriano fisiológico normal. De nuevo, por su estimulación sobre el sistema inmune van a hacer un equilibrio inmunológico, etc. Es decir, que todas estas alteraciones son las que pueden contribuir a que disminuya la inflamación y la mejoría de las manifestaciones clínicas. Esto es una base teórica que está muy bien, pero decimos, bueno, ¿y esto cómo repercute en la piel? Porque estamos hablando del tubo digestivo. Bueno, pues hay quien habla, igual que se habla de intestino-cerebro, pues hay quien habla que existe también una conexión entre intestino y piel, ¿vale? Pues este mecanismo de interacción de los probióticos, de la microbiota intestinal y de la piel, pues esto habrá que dilucidarlo. Es decir, una cosa es hipotetizar y otra cosa es demostrarlo fehacientemente.
Y el otro aspecto, ya no de hepatitis, sino que es alergia, que fundamentalmente rinitis alérgica y el asma, y algo también sobre alergia alimentaria, pues ¿qué sabíamos hasta no hace mucho? Pues que no había suficiente evidencia para recomendar que los probióticos los tomaran los lactantes para prevenir las enfermedades alérgicas. Bueno, hay estudios recientes y algunos que, como de nuestro grupo, que esta fue la tesis de Oscar Thompson, en donde estudiamos niños que tenían alergia a proteínas de leche de vaca y le miramos la microbiota, se lo mirábamos también esa microbiota a los niños sanos y comparábamos y veíamos que había una diferencia sensible. Cuando los niños dejaban, o decir, se hacían tolerantes y por tanto habían desensibilizado, cuando le mirábamos la microbiota era muy semejante a los niños sanos de su misma edad. Luego, ¿esto qué nos dice? Pues que realmente sí que hay un problema, digámoslo así, o una disbiosis en el intestino que puede ser responsable o que puede participar en el desarrollo de la alergia, en este caso alimentaria, y que posiblemente esto pueda ocurrir también con otros tipos de alergia, como por ejemplo el asma o la rinitis alérgica. Bueno, la verdad que tampoco se ha podido esto demostrar, es decir, estamos en ello o se está en ello, pero que el uso de probióticos se dice que puede ser útil para prevenir la alergia, pero que la verdad es que no hay datos de mucho peso. Es decir, sí. ¿Y por qué digo sí? Digo sí porque sí hay datos, y volvemos de nuevo a los niños que ya son alérgicos. Y esto el grupo de Bernie Canani lo lleva estudiando ya tiempo, y en donde tienen distintas publicaciones y nos dicen pues que aquellos niños que toman fórmulas hidrolizadas en que van suplementadas con probióticos, en este caso la activación GG, pues resulta que se desensibilizan antes y toleran antes las proteínas de leche de vaca. Pero no solamente eso, sino que estos niños además tienen, si hablamos de la marcha alérgica, pues luego en el futuro van a tener menos otros tipos de alergia, como puede ser la rinoconjuntivitis, la alergia alimentaria, el asma, etc. Es decir, que también parece prevenir el desarrollo de determinadas enfermedades alérgicas. Por eso digo que no hay estudios que nos lo digan directamente. Hay muchos estudios, pero no dan los datos suficientes. Esperemos que en el futuro sí que los tengamos, pero que aquí tenemos, por ejemplo, pues, digamos, como un avance de que realmente sí, que el niño que ya es alérgico y que está en tratamiento del probiótico le puede ser muy beneficioso. Yo les puedo decir también que nosotros hicimos un estudio añadiendo un probiótico a yogur y que estudiamos niños alérgicos ya mayores, niños con asma, y que cuando les mirábamos los niveles que tenían de IgE y la respuesta de eosinófilos, aquellos que habían tomado los probióticos tenían los niveles sanguíneos de IgE específica eran mucho menores, y también las reactividades de eosinófilos también lo eran. Es decir, que sí que parece que pueda existir un efecto beneficioso sobre la alergia. Bueno, esto es un poco lo que ya le he adelantado y no se lo voy a repetir. Es decir, que tenemos evidencia fundamentalmente in vitro, pero que los resultados que tenemos in vivo todavía dejan mucho que desear. Y otro aspecto, y vamos a ir finalizando, es de la prevención de las infecciones. Bueno, pues también se ha hecho mucho hincapié en infecciones de orina, infecciones gastrointestinales, como ya hemos visto con las diarreas agudas, en infecciones respiratorias que son tan frecuentes en los niños. Incluso ahora se están haciendo estudios y algunos ya están finalizados pues, con el SARS-CoV-2, con el coronavirus, para ver sobre todo en las infecciones respiratorias qué respuesta había. Bueno, todavía es un poco los datos que hay y yo supongo que van a salir resultados en un futuro que nos darán luz sobre este aspecto. Pero en lo que se refiere a los datos que tenemos hasta ahora, en las infecciones respiratorias, pues que por ejemplo son tan frecuentes en las guarderías y en los jardines de infancia, pues se ha visto que cuando lo toman los niños, pues se reduce el riesgo de tener infección y también se reduce el aseptismo en las guarderías. Y además, si padecen los episodios,
catarrales, fundamentalmente, pues estos tienen menor duración y generalmente también se ve que hay un menor consumo de antibióticos en aquellos niños que toman los probióticos frente a los que no lo toman. No tienen efecto sobre la duración, si el catarro dura 7 días va a seguir durando 7 días, pero sí sobre la intensidad de los síntomas y sobre la repercusión que puede tener el que el niño tenga septismo y esto sobre también el trabajo de la familia. El problema que tenemos con estos datos, pues que el mismo que hemos dicho con algunas, por ejemplo, en los prematuros, que tenemos una gran variabilidad de cepas y mezclas de probióticos, con lo cual no puede haber una recomendación como tal, aunque el que más se ha utilizado ha sido el Lactobacillus GG. Yo les voy a poner aquí unos datos de nuestro grupo de trabajo en relación con esto de la prevención de las infecciones. Este trabajo, que ya se publicó en 2012, pues se estudiaron lactantes de mayores de 6 meses hasta el año de edad, en donde tomaban un probiótico, en este caso Lactobacillus fermentum, frente a los que tomaban placebo. Bueno, entre otros datos, porque era también para ver la tolerancia que se tenía y si no tenía ningún problema para la salud del niño, pues una de las cosas que observamos es que en las infecciones gastrointestinales disminuían significativamente en los niños que tomaban la fórmula con el probiótico, igual ocurría con infecciones respiratorias e igual ocurría con el total de infecciones. Esto en un principio se hizo en niños mayores de 6 meses porque entonces EICAN decía que no se utilizaran en menores de 6 meses porque no había datos que avalaran su uso seguro. Posteriormente hicimos un estudio, pero ya en niños a partir del mes de edad hasta los 6 meses, es decir, repetimos el mismo estudio, pero en el primer semestre de la vida. Y volvimos a obtener pues, los mismos resultados. Vean, no ya en concreto en lo que se refería a infecciones pues, respiratorias muy concretas, pero sí, por ejemplo, pues se vio que las gastrointestinales eran menores en los niños que tomaban el probiótico y que el total de infecciones también era menor. No se pudo comprobar en relación con las infecciones respiratorias en que por igual le aparecían unos niños y otros. Finalmente, pues esta es de un trabajo de hace unos años, hace 3 años, de la sociedad EPA-UNEPSA, en donde hace una serie de recomendaciones del uso de los probióticos en pediatría y que, como ven, pues más o menos resumen todo lo que hemos venido diciendo, que previenen las infecciones comunes, sobre todo en los meses de invierno, que previenen las infecciones nosocomiales, que son útiles para el tratamiento de la diarrea aguda solo o junto con soluciones de rehidratación o mezcladas en las soluciones, porque las soluciones habrá que darlas siempre como tratamiento de la gastroenteritis aguda, que pueden prevenir las diarreas por antibióticos y las asociadas a constitución difíciles, que en los trastornos funcionales digestivos no están recomendadas, pero sí en el cólico del lactante, y que en las enfermedades alérgicas, pues hasta ahora no hay datos suficientes y no lo recomienda y ponen interrogaciones en los prematuros porque son muy diversas las cepas y es difícil traspolar los datos para hacer una recomendación. Y sobre todo lo que se dicen es que el uso de los probióticos es seguro en el niño, que no tiene ningún problema y que habrá que tener sí precauciones en situaciones especiales para no crear complicaciones, pero nada más. Bueno, esto es lo que yo les quería transmitir en este corto espacio de tiempo en relación con los probióticos. Espero que les haya sido de utilidad y que hayan quedado al menos aclaradas pues, muchas dudas en relación con su uso. Hasta otro día.